voy a compartir esta parte, un fragmento con nuestros amigos de Instagram y de YouTube para tenerlo aquí como fragmento de Allen. Vamos a iniciar, no se me ha ido la pantalla. Vamos a iniciar la fase de las bifases de la enfermedad, valga la redundancia. Y esto pues vamos a hacerlo de una forma cotidiana, como un Allen quiere ver. Se me ha escapado la pantalla. ¿Dónde está la presentación? Aquí. Venga, entonces, estas bifases de la enfermedad, como en anatomía biológica no podía ser de otra manera, lo teníamos que tener muy claro. Se llama bifases de la enfermedad o las fases de la enfermedad. Es un concepto que acuñó el doctor Jung y el doctor Hammer a través del concepto de la nueva medicina germánica. Además de comprender, nosotros la enfermedad la entendemos como la falta de firmeza, que es el origen etimológico de la palabra enfermedad. Como Allen no nos centramos en eso, pero sí nos vamos a centrar en este gran mapa, que es el siguiente. Espérate. Ay, ¿qué le ha pasado a esto? Vale, pues se me ha ido para arriba. Vamos a centrarnos en este gran mapa. Podéis ver en Instagram, perdón, en Google, podéis encontrar fases de la enfermedad de Hammer y vais a ver ¿cómo le podemos llamar esto? A un gráfico, ¿okay? Donde está la fase de simpaticotonía, vagotonía, que es lo que voy a explicar. Estamos explicando los Allens. Entonces, mirad, lo voy a explicar de dos formas, incluso hasta de tres. Habréis visto en el manual que es una mirada cómo poner el foco del aprendizaje o el foco espiritual sobre el tipo de enfermedad. Vamos a verlo desde una forma biológica. Todo ser humano, la primera fase que pone fase diurna o simpaticotonía o parasimpaticotonía, lo que pasa es que se utilizan tantas palabras raras, pero vamos, es el tono simpático, ¿ok? Así es como nosotros nos despertamos en el día. El sistema nervioso activa al nervio vago y le insufla una energía que se llama simpaticotonía. Así no es que nos levantemos simpáticos, no confundirlo con la simpatía o con la apatía, que sería lo contrario, sino esa energía. Recordad la parte que vimos de euestrés o distrés, o disestrés también se dice. El euestrés, el estrés bueno, es el que nos invita a levantarnos de la cama y activar todo nuestro cuerpo desde un espacio vagotónico, como es el descanso o el sueño, a un espacio simpaticotónico, que es cuando nos levantamos o iniciamos el día. ¿Veis la rayita roja que va así fluctuando? Cuando pasa el día nos lleva a una fase nocturna, que es dependiendo del meridiano, pero normalmente es cuando va cayendo el sol, es la pista. En verano nos acostamos más tarde que en invierno. ¿Por qué? Porque el ciclo del sol nos invita a estar en un estado de vagotonía más tiempo, de simpaticotonía más tiempo o menos. Entonces, la vagotonía es el estado de reparación del cuerpo. Por la mañana la activamos, tenemos más conciencia de la respiración, tenemos más conciencia de la luz que recibimos a través del sol, de los estímulos externos, del alimento, toda esa energía que vamos recibiendo desde fuera la vamos integrando a través del espacio simpaticotónico. ¿Qué hacemos por la tarde-noche? Ya el propio sistema nervioso va desactivando ese nervio vago para que nosotros vayamos a una fase de recuperación. Todo lo que hemos desgastado ahora nos invita a todo lo que hemos ingresado como alimento, aire, oxígeno, alimento, vamos a decirle físico, no alimento afectivo. Eso nos invita a transformarlo por la noche en energía. Por eso se hace la digestión, es bastante, se invita a que comamos menos porque ya hay mucho alimento a través del día en nuestro cuerpo. Entonces esto es lo que nos tiene que quedar claro, que cuando estamos en activo estamos en simpático tónico, y cuando estamos en una fase más pasiva, más pausada, mejor dicho, es en vagotonía. Eso de forma natural lo hacemos. ¿Qué es lo que pasa a través del DHS? El DHS significa el síndrome de Dirkhammer, que es el síndrome que este señor acuñó como el nombre de su hijo. Cuando
ya no solo en nuestro día a día, sino en diferentes momentos de nuestro día, vivimos diferentes impactos emocionales que acabamos de ver, situaciones de no solamente de estrés continuada, sino que nos genera un impacto, ahí el sistema nervioso se va a una evolución, ya veis que de la rayita rojita la pasa al azul así muy fuerte, es cuando nuestro sistema nervioso y alguien tiene el audio encendido, es que por eso me estoy distrayendo, por fin lo puede apagar, silenciar, aquí, ya lo he quitado. Ok, cuando alguien vive un impacto emocional, en el concepto de la nueva medicina germánica lo valora como bioshock, impronta, hay diferentes formas de llamarlo, nosotros lo vamos a seguir llamando de esta forma. Cuando recibe un impacto emocional, el sistema nervioso se va a un estado simpático-tónico de mucho estrés, ¿sí? Lo eleva muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El propio sistema nervioso genera un conflicto lisis, el CL que pone ahí. El conflicto lisis es la fase en la que el propio sistema nervioso, el propio cuerpo dice, para, este estrés, este impacto, ya sea por recordar las características, por un efecto misil o un efecto jarra, invita a que lo paremos para generar un edema o grandes edemas. Un edema no es nada malo ni nada bueno, pero sí es algo positivo para entender cómo actúa el sistema inmune. Es de la forma que tiene nuestro cerebro de mandar a través del líquido, del edema, de mandar las plaquetas, glóbulos blancos, de toda la reparación de aquel tejido o de aquel órgano o de aquella parte del cuerpo que se está viendo afectada a través del impacto emocional. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos lleva a una fase exudativa, que es lo que nos preguntaba Lucía. Oye, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Bueno, la fase exudativa se llega de una forma totalmente inconsciente. La hace el cuerpo en sí, sí o sí, porque nuestro sistema nervioso de la manita del sistema inmune está a favor de nosotros, está por encima de nuestra conciencia. Es como, si tú no paras, te paro yo. ¿Por qué? Porque está siempre su salvaguarda, es que te mantengas, que el cuerpo esté en supervivencia, que esté sano, ¿ok? O que esté equilibrado. Entonces, ¿qué hace esa fase exudativa? Nos invita a la parada, al estado vagotónico, que son diferentes síntomas, como pueden ser estados febriles, pueden ser dolor de cabeza porque se inflama nuestro cerebro, o sea, la inflamación en una fase de la enfermedad, en un estado exudativo, es una fase de recuperación, ¿vale? En ese estado nos está diciendo que el cuerpo está bajando el tono del estrés que esté viviendo para poder equilibrar de nuevo. ¿Qué sucede? Pues muchísimas de las situaciones que vivimos como impacto emocional no se resuelven, ¿sí? Esas situaciones que se cronifican, que estamos dándole vuelta en el mental y esto y lo otro y debería de hacer, como el dicho que me tiene la cabeza loca, pero no es la cabeza, al final es la mente, la cabeza está quieta encima del cuello, si no nos convertimos en la novia de Chucky o la niña del exorcista, y qué feo por la calle ir dándole vuelta a la cabeza, para que veáis que tenemos que ser muy conscientes con lo que hablamos, ¿ok? Entonces nos vamos a quedar en esa fase, la fase sudativa, y por eso la crisis epiléptica es una flechita que se queda en medio, es como si la vagotonía se dividiera en dos partes. ¿Cuándo se da la fase cicatricial o restitutiva? No siempre. Y ahora os voy a poner un comentario un ejemplo para que integréis esta fase de la vagotonía. Cuando el impacto emocional ha sido completamente inconsciente, no soy consciente, vivo el estrés y el cuerpo te dice, entra en inflamación porque tengo que reparar toda esta energía, líquido y todo este tejido o lo que sea que está en desequilibrio, nos va a llevar a la primera fase de la vagotonía, y eso lo hace el cuerpo, lo hace inconscientemente para reequilibrar, reestructurar. Lo que decía, estados febriles, cansancio, en otros casos se pueden ver como diarreas, hemorragias, depende de cómo, de dónde, en qué portal, incluso ya lo puedo hablar con este término porque ya lo habéis estudiado, en qué parte de la etapa del cerebro se da, en la primera etapa, la segunda, la tercera o la cuarta, ¿sí? Entonces, ahí, si el ser humano no es consciente de que esos impactos emocionales le están afectando a su cuerpo,
vuelve a suceder la misma situación o situaciones similares y volvemos a entrar en un estado, en un conflicto de simpaticotonía y bajamos a la vagotonía. Subimos a la simpaticotonía y bajamos a la vagotonía. Y así se vive, ya el cuerpo lo vive de forma natural porque es su mapa de guía. Pero si encima le sumamos un impacto emocional o cuantos al cabo de un día, reales o simbólicos, o sea, tenemos al cuerpo constantemente a prueba a través de la mente, porque estamos alimentando conflictos simbólicos o conflictos reales sin resolver o de hace 20, 30 años, lo que sea. Entonces el cuerpo ya no tiene suficiente con mantenernos en vida y todo lo que comemos, procesarlo, todo lo que respiramos, mantenerlo en todo nuestro sistema para que estemos en vida, sino que además se tiene que encargar de nuestro estado emocional a través de la somatización. Y la verdad es que es una lástima quedarnos en este punto en la fase sudativa, porque ahora os voy a poner un ejemplo donde vais a entender. Imaginaros a alguien que sus conflictos a través de sus creencias, porque en su programante de pequeña le decían que se callara, que ella no podía expresarse, que tenía que hacer lo que su padre le dijera, que tenía que hacer lo que la madre indicara y que ella, cállate la boca, ¿no? Lo típico, tú no digas nada, tú cállate, tú siempre calladita estás más mona, ¿sabes? Siempre esos dichos de creencias que se graban, se quedan ahí y luego se convierten en comportamientos, incluso en valores. Es mejor estar callado, ¿no? Y no expresar lo que uno siente. Eso no le ha pasado a nadie, por lo menos de nosotros. Ya al resto del mundo no sabemos. Entonces esta criatura, un día, se levanta en su estado simpático-tónico, se va a trabajar y llega, entra a una reunión y cuando va a exponer su caso o va a exponer un tema, su jefe le dice que se calle. Y ella lo vive como un impacto emocional. Mira Lidia, ¡qué maleducado! Es simbólico, Lidia. Entonces le dice a su jefe que se calle. Y ella pues se queda como un impacto emocional de quería exponer mi tema, mi caso, quería exponer mi informe y no me han dejado. Ella al poco tiempo, en el mismo día, la misma tarde probablemente o al día siguiente, se levanta como con dolor de garganta, ¿verdad? Una tosecita, ¿verdad, Lucía? Con un dolorcito de garganta o una molestia. Ay, es que tomé frío, no me abrigué bien, todo lo externo. La mente tiende a externalizar, no a ser consciente. Entonces sí, al día siguiente se va al trabajo, llega un poquito tarde, por la circunstancia que sea, el jefe le acerca, le increpa, le dice que ¿por qué ella? Y cuando ella va a decir que es que el autobús llegó tarde, tú cállate que no tienes razón, no tienes excusa. Y otra vez de nuevo vuelve a vivir una situación similar de no poder expresar. Bueno, pues suceden situaciones así similares, ya no solo el jefe, sino el compañero, llega a su casa, su marido, la amiga, que sigue el vecino, y suele vivir situaciones ¿para qué? ¿Por mala suerte o para que ella tome conciencia? ¿Entendemos lo de la gincana, lo del juego de la vida? Para que ella tome conciencia de que tiene esa pauta, de que genera a personas, a seres y situaciones que no le permiten expresar, y no es mala suerte, sino es que está generando una falta de expresión. Entonces, ¿qué sucede? Pues voy a ir al médico porque estoy afónica, o tiene amigdalitis, bueno, en este caso sería faringitis, tiene lo que sea que tenga de este lugar que termine en itis. Sabemos que la itis la podemos interpretar en nuestro mundo de emocionología, en nuestro mundo emocional, la interpretamos como rabia contenida, o coraje, enojo, ira, sí, esas ciertas emociones que se quedan ahí. ¿Qué es lo que sucede? Pues ella entra en una fase vagotónica porque ya tiene el síntoma y todavía se va quedando en la fase sudativa. Vive el estrés, le crea la inflamación y se queda en fase sudativa. ¿Qué ocurre? Que viene a que la atienda un allen. Y uno de nosotros como allen le acompañamos a que tome conciencia de que esa amigdalitis está hablando, o ya sabemos en el sentido biológico, que puede estar relacionado con la cuarta etapa, es moverse, con la tercera etapa, que es la de relacionarse, compararse con los demás, y tiene que ver con la garganta o la faringe, o dependiendo del diagnóstico que traiga, y le decimos, oye, esto puede estar relacionado con conflictos de falta de expresión. Ay, no, si yo me expreso bien. Recordar que el ego es como San Pedro, niega 3 veces, ¿vale? Mira Lidia, se ríe. Sí, San Pedro negó a Jesús 3 veces, pues el ego se niega a sí mismo 3 veces. Entonces,
no lo van a poner de una forma muy sencilla. Perdón, es que están entrando mensajes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Pues nosotros la acompañamos a que ella tome conciencia de qué está diciendo su síntoma. No acompañamos a sanar, acompañamos a comprender que luego un efecto rebote es la coherencia. Sabemos que ante la coherencia la enfermedad no existe, porque la enfermedad es una falta de firmeza en cuanto a coherencia. Hasta ahí nos queda claro, ¿verdad? Todo lo que venimos integrando en la formación. Bien, Lidia. Sí, Rosángela, bien. Ok, entonces, ella la llevamos desde un estructurante, desde un desencadenante que le está sucediendo hoy a esos programantes y rápidamente nos va a decir en qué situaciones, o por lo menos nosotros le vamos a decir la última, cuál ha sido la última situación en la que no te has podido expresar. Ah, sí, en la reunión que tuve con mi jefe el otro día. Te digo, Lucía, y te garantizo que el inconsciente quiere sanar y se acuerda. ¿Sabes? No es como, no sé, no. Si está ya tomado la decisión de integrar información, el inconsciente yo digo que es muy inocente, porque tiene la tendencia de darnos las pistas, o sea, de darnos en el clavo, y nosotros tener las pistas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ella nos dice, ah, sí, realmente es que mi jefe, el otro día en la reunión, entonces nosotros le invitamos con un camino al inconsciente o con una posición perceptiva a que exprese, y ahí como no hay juicio, no está en un contexto peligroso de supervivencia para su mente ni para su cuerpo, ¡bum!, expresa lo que no expresó. ¿Eso es suficiente? No. ¿Por qué? Porque ella, lo más seguro es que nos haya dicho, mi motivo de consulta es que tengo frecuentemente, por ejemplo, faringitis. ¿Frecuentemente? ¿Como desde cuándo? Uy, de toda la vida. Es que me han dicho que es una faringitis crónica. Y tú le dices, espérate, amiga, no, la faringitis no es crónica. Lo que es crónico es el impacto emocional que está adherido a esa somatización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo vemos claro ahora? Entonces, cuando alguien no es consciente de lo que su cuerpo está somatizando, del aprendizaje que le está llevando, porque hoy en día ya tenemos códigos que nos enseñan a interpretar todo esto. Entonces, cuando alguien no es consciente, le llama crónico. Cuando alguien es consciente, le llama oportunidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Para que podamos acompañarle de la fase sudativa a la fase cicatricial y entremos en eutonía o en normalidad, ahí hace falta cambiar algo. Y nosotros le metemos neuronalmente en el cerebro de nuestro paciente. No, simplemente vamos a hacer el camino, le vamos a acompañar al camino de nuevo a que por lo menos en una de las situaciones ella exprese con su jefe, quizás sea con su padre, con su madre, de pequeña. Podemos estar toda la vida, pero como Ale no queremos hacer un psicoanálisis, como Ale lo que queremos es ir al grano. A lo mejor necesitamos un proceso más, pero generalmente lo que nos interesa es que restaure su estado de paz. Entonces, cuando le vamos a acompañar, ahí, y ella le ha expresado a su jefe, ahí le vamos a acompañar con un proceso, con una posición perceptiva. Ponte en el lugar de su jefe. Y, para resumir un poquito el cuento, ella tomará conciencia de que no se expresa, de que no dice lo que siente. Pero no será solamente con mi jefe, se dará cuenta, con mi padre, con mi pareja, con mi amiga, porque mi vecino. Sí, es como pum, 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 las tomas de conciencia, lo que en mexicano decimos las caídas de 20, pum, pum, pum. Y eso no lo hacemos nosotros, sino que le invitamos a que ellos digan, ahora, y ya no solo en sesión, porque sesión es una hora. Luego, cuando termina la sesión, cada uno en su psicología individual va tomando conciencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que cambiaría aquí? Pues aquí cambiaría que ella ya es consciente y el día siguiente llega al trabajo un poquito tarde porque el autobús siempre le pasa lo mismo y el jefe le increpa. Y le dice, hay que ver que siempre está igual, y ella, de buenas a primeras, sin saber de qué ni de cuándo, nada. Ella, ya tomando conciencia, le va a decir al jefe, usted me va a disculpar, pero nunca más me va a hablar así. Algo que en su inconsciente ella nunca lo habría hecho. Pero como ya es consciente, recordáis lo que dice Jung, lo que no retorna al consciente tiende a ser patológico. Cuando no me doy cuenta, cuando no lo sé, vale, pero cuando lo sé, tengo dos vertientes, actuar en consecuencia o quedarme como estoy. Esta paciente fue muy bien acompañada y dijo, no, yo ahora
ahora voy a decirle, usted no tiene por qué hablarme así, si el autobús le pasa eso no es cosa mía, y ella expresa, ¿sí? Y simplemente dice lo que piensa. Ahí, ¿qué es lo que genera su cerebro? Su cerebro va a generar, tiene un nombre, un conflicto bifásico. ¿Y un conflicto por qué? Porque neuronalmente ella le está dando la orden de cállate, cállate, cállate. Y cuando ella tiene información de no callarse, sino de expresar, le está generando un nuevo grupo neuronal. Las que vinieron al retiro de Nos Sin Nos, esto es lo que nosotros llamamos las neuronas comadres. Las que están así como esperando que haya una nueva información, ¿no? Es como están aquí las neuronas que están ahí cansaditas de siempre decir lo mismo, y ahora hay unas neuronas comadres que están todas deseando de ser estrenadas, ¿sí? Es un nuevo grupo o una nueva información que le decimos a nuestro campo neuronal. Entonces nuestro sistema nervioso toma nota y genera una crisis epiléptica o epileptoide. Epiléptico os suena a alguien que se desconecta, ¿verdad? Una crisis de epilepsia, ¿verdad? Disculpad un segundito. Sí, lo que pasa es que quitándole la gravedad de cómo entendemos a las palabras, lo que hace el cerebro es que entra una pequeña constelación y en vez de a este grupo me voy a este otro, y ahora tengo los dos. Por eso siempre digo, vivimos en polaridad. Siempre digo que sí, siempre digo que no. Oye, también está el no sé. Si nunca he dicho lo que pensaba, ahora me convierto en súper descarada. Bueno, llega al equilibrio. Exprésate cuando te tengas que expresar. Entonces, en esa fase de epileptoide se da, o sea, como que la vagotonía, el sistema nervioso a través de la vagotonía toma nota y cicatriza. Y cicatriza siempre muchísimo mejor que, o sea, restaura el órgano, el tejido, lo que sea, mucho mejor que como estaba antes. Qué curioso. ¿El cuerpo quiere enfermar? Es antinatura. ¿Ok? Entonces, esto tiene una mirada... Uy, me pongo hasta nerviosa. Esto tiene una mirada... Sí, porque a mí, este mapa, yo sé que hay muchos detractores en cuanto a la nueva medicina germánica, las funciones de cómo el doctor Hammer llevó a cabo, etcétera, etcétera. Pero quitando todo el envoltorio, me quedo con la información, y esta información es digna de un premio Nobel, porque tú como ser humano de a pie, que no tienes información de medicina convencional, alopática, lo que sea, pero te invita a conocerte a ti mismo y a saber en qué punto estás. Porque los episodios de vagotonía, vosotros que estáis más acostumbrados, pero ya no decís, estoy malita, no, estoy vagotónica, porque sé que ayer tuve un montón de estrés emocional y lo he estado gestionando y hoy estoy súper cansada. ¿Cuántos ibuprofenos, paracetamol nos hemos ahorrado? ¿Cuántas visitas, entre comillas, absurdas al médico nos hemos ahorrado respetando esos estados de vagotonía? Porque soy consciente de que vivo en un estrés o un distrés exagerado. Pero esto va mucho más allá de que tomes conciencia de que tu cuerpo te está hablando. Desde ese foco, esa mirada espiritual, esto es una fricada mía, esto es una manera mía, pero me sirvió, y como me sirvió yo lo comparto. Entonces aquí lo que te está explicando también el proceso de que la palabra espíritu suena como parece que de otro, pero tu proceso de vida o tu proceso espiritual es entender que cuando hay una situación que se sale de lo natural en tu plano o de tu vida neutra, cuando hay un accidente, hay un fallecimiento de alguien, una información inesperada, un cambio de vida, un divorcio, un cambio de estatus, has perdido el empleo. Cuando hay algo que tú no consideras que te corresponde, cuando la realidad, recordad, cuando la necesidad interior no corresponde con la realidad exterior, este mapa te va a mostrar en qué punto estás, en qué estoy ahora mismo, en un constante simpaticotonía con este tema. Estoy en un constante desgaste con esta situación, porque el conflicto lisis desde mi percepción es lo que se entiende como rendir. Me rindo. Desde el mental, desde lo físico, desde todos los planos que he podido, esta situación no consigo aceptarla ni entenderla. Suelto. Me rindo. ¿Sí? La rendición no es me pongo de rodillas, sino es que
ahí acepto que hay algo superior en mí, no la luna ni el universo, en mí hay algo superior en el que yo no comprendo. Lo que se diría a través de un curso de milagros, el entendimiento de un curso de milagros, lo que sería como una expiación. Espíritu Santo, espía mis pensamientos porque no entiendo qué parte de mí ha creado esta situación que no termino de comprender o de soltar o de equilibrar. Entonces, cuando tú te rindes, hay una primera fase en la que todo se empieza a poner en una normalidad o en un tono más relajado. ¿Os acordáis que os dije el otro día? Estoy en un proceso importante, en cuanto lo termine os lo comparto. El otro día, el lunes pasado, tuve un espacio de rendición que dije ya, son 24 años con esta historia, ya todo mi sentir, mi cuerpo, mi mente, espíritu necesita esto. Entonces, aquí donde pongo la fase sudativa y la cicatricial es como poner las manos, esta situación o esta, sí o no, ahora o nunca, ¿no? Esa dualidad donde vive el ego. Entonces, el poner esa situación intermedia y decir qué es lo que a mí más me deja en paz, que a todos beneficie y que a todos nos sirva. Soltar. No, es que mira, ahora estás en el momento, puedes tener la posibilidad de conocer, de encontrar, de conseguir lo que sea, pero qué es lo que a mí, eso es en reflexión, no en análisis, en reflexión, qué es lo que a mí me deja en paz. Aunque yo salga perdiendo, aunque el otro gane, aunque el otro pierda, yo gane, ¿en qué momento? Hola, Allen, estoy explicando una cosita. ¿En qué momento? Entonces ahí te sale esa intuición, quitas la mente. En una hora nos vamos a la calle, pero estoy aquí con mis colegas, un momento. Ya terminando de explicar esto y nos vamos a la calle. Mundo canino. Entonces, en eso que a mí me deja en paz, esas son esas dos fases. Cuando tú haces caso, por favor, cuando tú haces caso a esa intuición que te dice, esta es la decisión, entras en un estado epileptoide. Permito que se dé lo mejor para mí, para todos, sin interferir con mi mente. Y ahí se da en tu vida, o se muestra en tu sentir, completamente algo diferente a lo que se esperaba. Hay muchísima gente que entiende la ley de atracción, pero no termina de atraer nada. Como quiero atraer una super mega vida, y su vida es una super mega mierda. No, porque se olvidan de la ley de asunción. Yo asumo, que es la ley de sentir. La ley de atracción es con el masculino, con el mental. La ley de asumir es con el femenino, con el sentir. Cuando yo pongo en servicio al pensamiento con el sentimiento, ahí se asume, y cuando se asume es cuando se materializa, sin que tú tengas ni idea qué es lo mejor para ti. Por eso digo que esto es un gran mapa también para observarse desde el sentir, desde el camino del espíritu. Corriendo un túpido, no estúpido, pero un túpido velo, vamos a centrarnos en cuando alguien viene en simpaticotonía o en vagotonía. ¿Va a ser el mismo acompañamiento? No. ¿Verdad, Fabricio? A ver, qué da tu carita. No es el mismo acompañamiento. ¿Por qué? Porque cuando alguien ya, imaginaros, estamos en anatomía biológica. Cuando alguien está viniendo a nosotros para que le acompañemos a comprender, a entender, a integrar, a equilibrar un síntoma, una patología, una enfermedad, primero tenemos que estudiar, como hemos hecho, ¿no? En qué parte del cerebro, etapa coincide, a qué órgano y en qué estado está. Ese mapa, ese cuadro que Amabeli no ha visto en el manual, y mira que está de colorines. Ese cuadro es un regalo divino, como os compartí, os lo dije a vosotros, no lo dije en presencial. Ese fue una de las profesoras que tuve cuando estudié ya en el 2012 biodescodificación. Ella recibió la información completamente desordenada, entonces se dio la tarea de ordenarlo desde a qué etapa de supervivencia, del movimiento, de todo esto, a qué cerebro, al ectodermo, al endodermo, mesodermo, no, todas esas palabras tan raras, todos los órganos que pudo desarrollar, y además que cuando presentaban esta patología nos está mostrando si esa sintomatología está en estrés o está en resolución, si está en simpaticotonía o está en resolución. Eso es un regalo de la vida que yo a Rosé le estaré completamente agradecida, porque ahora os lo puedo compartir a vosotros, y además el que una persona venga y te diga, tengo 3 días
con una diarrea impresionante me estoy deshidratando. A ver, yo no soy médico, vaya usted al médico primero, que le indique algo para su cuerpo y yo me hago cargo de tus emociones. Entonces, el saber que en general, si no es una patología previa, la diarrea puede... ¿Qué ejemplo más feo he puesto, ¿verdad? Pero bueno, es el que se me ha venido. Alguien por ahí tiene que andar con diarrea que después me decís bruja. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando de una fase vagotónica, ¿sí? No la diarrea crónica, eso ya podemos hablarle como se convierte en colitis, ya no tenemos que ir al órgano. Entonces, ¿qué sucede? No es lo mismo acompañar a una persona cuando sabes que un infarto es una solución de conflicto vivido, sabes que una fractura de un hueso, de un diente, está relacionado con una solución de conflicto, que tienes que invitarle a que cambie un poquito sus creencias, pero así funciona el sistema inmune desde el ámbito emocional, a decirle, ay, se me ha roto el húmero, oh, qué mala suerte, hay que ver. Entonces el húmero, eso tiene que ser un conflicto, no, es entender desde las entrañas, desde el sistema nervioso, entender que nos está expresando el cuerpo. Entonces, ese cuadro biológico, por favor, Ale, no me cante una saeta, estoy terminando. Entonces, es entender desde otra mirada, ¿sí? Cuando alguien te dice, oye, esta patología está en vagotonía, está en recuperación, pero ojo, que puedes volver a desarrollarla porque si no resuelves el conflicto emocional, el cuerpo está constantemente expresándote esto y eso es lo que se llama crónico o lo que te dicen que es para toda la vida. ¿Ok? Venga, dudas, preguntas. ¡Wow! Este tema es el que me apasiona. No me lo puedo creer. O sea, terminamos la parte teórica y ahora nos ponemos con las prácticas. Pues venga, dudas y preguntas sobre este mapa. Y sobre todo en situaciones que os haya pasado a vosotros o a vuestro entorno. Poner ejemplos. Me despido aquí de este live. Un besito, espero que os haya servido. Bye.